¿Saben qué significa Osana? Saludo en el nombre de Jesús a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Hoy estrenamos misericordia. Dios nos ha dado una nueva oportunidad. Vive cada día como si fuera el último. Y si quiero vivir cada día como si fuera el último, quiere decir que no debo tener cabos sueltos. Debo organizar mi vida espiritual primeramente, porque cuando yo ordeno mi vida espiritual, lo demás fluye. Cuando yo ordeno mi vida espiritual, eso significa comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando eso ocurre, eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Y cuando eso hacemos, lo demás es una añadidura. Oremos, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque hoy nos has dado una nueva oportunidad, porque hoy podemos gozar de tu presencia, Señor, porque hoy de alguna manera, aún en la desventura, tú pones paz a nuestro corazón. Padre, gracias por este lugar, gracias por esta comunidad de iglesia, por la comunidad como vecinos, por esta ciudad, por este departamento, por esta nación, por este continente y por este mundo. Padre, gracias, y te decimos: Hosana, sálvanos ahora. La única necesidad, oh Dios, que tenemos es tu presencia. Padre, mira en esta hora quién ha venido, tal vez cansado, cansada. Padre, mira alguna persona que viene con alguna dolencia. Padre, mira alguna persona que viene con dolor en su alma, y llena cada uno de tu presencia. Llena cada vacío, Dios del cielo, de cada ser, de tu infinito amor y misericordia. Gracias. Gracias, Olga. Gracias, oh Dios, por tu presencia en medio de nosotros. Amén. Seamos agradecidos, ¿sabe? Cada que recibamos lo que sea, gracias. Porque aún lo malo que recibamos, Dios lo convierte en bien. Lo he visto y sé que ustedes también. En este tiempo que no es de felicidad en nuestra ciudad, en nuestra nación, y no solamente nosotros, en gran parte del mundo, fuera de lo común ha habido grandes temblores. Unos dicen que Dios esté castigando, otros dicen que el diablo se ha levantado con todo, otros dicen que la naturaleza respira, pero qué forma de respirar, ¿verdad? ¿Qué será entonces? Les quiero hablar de lo que es el sufrimiento humano. ¿Por qué sufre el ser humano? Y para ello yo quiero colocar el contexto de Job, y quiero que me acompañe al libro de Job. Busquémoslo allí en el Antiguo Testamento, al libro de Job. Job significa apaleado. ¿Quién no ha sido apaleado? Pero si soy apaleado por no hacer lo correcto, pues me lo merezco. Pero cuando soy apaleado por caminar como es debido, eso duele. Eso duele en el alma. Y por eso yo quiero que cada uno de ustedes y los que nos ven a través de las redes, reflexionemos sobre nuestro verdadero propósito en esta tierra y sepamos que es un lugar de paso, en que podemos morir en cualquier instante.
que nosotros no somos un accidente de la vida, que nadie muere por accidente, sino porque llegó el momento, el segundo, el lugar, porque Dios está al control de todo. No le vamos a quitar la soberanía a Dios, porque Él es plenamente omnipotente y soberano. Él es omnipresente, inmutable, no cambia. Aquel que se llama Satanás no puede estar en el mundo todas las veces en el mismo lugar, porque no es omnipresente, ni todos sus demonios. Pero el que vive por todos los siglos sí es omnipresente. Y si hoy te duele algo, tú no estás solo ni sola. Nuestro Padre es el que te sostiene. Alguna vez vi un cuadro que decía, que tenía allí pintado 2 huellas y otro tenía 4 huellas. Y alguien dijo, el significado de esto es que cuando hay 4 huellas, el Señor camina conmigo. Y pareciera ser que es cuando todo nos parece bien. Pero cuando hay 2 huellas, alguien dijo, es que yo soy el que camino y solo me las arreglo. Pero alguien le dijo, no, esas 2 huellas que tú ves son las de mi Padre, que te lleva en sus brazos. Y yo estoy seguro que mi Padre y el tuyo es el que nos lleva en sus brazos. Porque creo que ahora mismo solo hay 2 huellas. Y si no fuera por nuestro Padre, ¿qué sería de nosotros, de nuestra familia? ¿Qué esperanza habría para mañana? Vivamos hoy gozándonos en el Señor. Job, acuérdate, ¿por qué sufre el ser humano? Pero especialmente, ¿por qué sufren los buenos? ¿Por qué? ¿Acaso vinimos al Señor y a veces hemos entendido a través de los años que cuando venimos al Señor todo se arregla? Conozco de quienes vinieron enfermos y porque Dios no les sanó dijeron, no, Dios es mentira, Él no sana. Un día leí algo que en una peluquería, allí aquel peluquero era ateo. Y entonces el que fue a peluquearse, empezaron a hablar de la existencia de Dios o no. Y aquel peluquero decía, Dios no existe. ¿Y por qué? No lo vemos, nadie va a Él. Pero entonces aquel hombre le dijo, ¿y por qué aquella persona que acaba de pasar por ahí tiene pelo largo? Eso quiere decir que no existen los peluqueros. Entonces el peluquero se quedó pensando y dijo, pero yo estoy aquí, Él no ha venido. Entonces aquel hombre que estaba siendo peluqueado le dijo, así es Dios. Si tú no vas, ¿cómo lo puedes encontrar? Porque Dios ha dicho, el que busca encuentra, al que llama se le abrirá, pedid y se os dará. Medida buena, reposada. Todo el que busca a Dios lo halla. Y es tiempo de buscarlo, porque Él ha dicho, buscadme mientras pueda ser hallado. Porque habrá un momento en que ya no se le podrá buscar. Este es el tiempo de la gracia para buscarle, y Él tiene los brazos abiertos, iglesia. Job, dice aquí la escritura, esto sucedió hace unos 2000 años, tiempo de los patriarcas más o menos, pero el libro de Job fue escrito 500, 600 años antes de Cristo. Dice que había en el país
de Uz, un hombre llamado Jot. Era un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. Sus hijos celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que una vez pasados los días de turno, Jot los hacía venir y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Jot: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto mismo hacía cada vez. Un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Jot, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Jot a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tienes? El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Dijo Jehová a Satanás: todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Jot y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, pasían cerca de ellos, y de pronto nos asaltaron los sabeos y se lo llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó a ovejas y a pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: 3 escuadrones de caldeos arremetieron contra los camellos y se lo llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito, cuando un gran viento se levantó al lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué pasó de repente en este terremoto? De repente familias enteras quedaron atrapadas. De repente alguno de ellos pudo escapar, pero de repente otros quedaron heridos, tal vez lisiados. Otros perdieron sus bienes materiales, todo lo que habían construido en la vida. Por eso nuestros ojos están puestos en el dador de la vida, en nuestro Padre, en nuestro Salvador, y lo amamos a Él, no por lo que nos da, porque lo que nos da mañana tal vez no está. Y solo aquel que genuinamente
ama a Dios y su palabra, permanecerá firme, aún en medio de las cenizas. Job es nuestro ejemplo. Sus 7 hijas, 3 hijos, lo más hermoso, lo más preciado que tenía, todos a la vez. Ese es un ejemplo para que nosotros seamos avisados, sabios, y caminemos como es debido, sin importar las circunstancias, amando a Dios por lo que Él es y no por lo que nos da. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Luego, postrado en tierra, adoró. Cuando la calamidad llega, ¿qué hemos hecho? ¿Adoramos o nos enojamos? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué siempre yo? ¿Y acaso yo no te sirvo? ¿Cuántos pastores murieron con sus familias en esta calamidad que pasó? ¿Cuántas iglesias ahora mismo, los templos, se quedaron sin dónde reunirse? Pero todos tenemos que saber que la iglesia no son las 4 paredes, sino tu humanidad y la mía, que somos cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Tal vez alguien me preguntó, ¿yo tengo que decirle entonces al Espíritu Santo que venga sobre mí todos los días? Personalmente digo que no, porque Él vive en mí. Él vive en mí. Soy cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Pero Él no es cómplice de lo malo que yo pueda hacer. Y si quiero que las cosas salgan, debo caminar como es debido, ya que Él me lleva en sus brazos y Él no puede ser burlado. Amén. Él oró, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Si usted en esta noche, como yo, podemos entender que desnudos nacimos, y no nos vamos desnudos porque alguien nos coloca una ropita para que no vean ciertas cosas, pero nada nos llevamos. La tierra nos reclama. Como el polvo, dice la Escritura, somos nosotros, porque de ahí salimos. Y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y un día, así como Cristo en las primicias de la resurrección de los hombres para vida eterna, nos levantará a nosotros. Si ya habremos dormido en Cristo, nos levantará y estaremos siempre con Él. Por eso quiero decirle a todos los que nos ven a las redes sociales: estudien la Escritura. Dios no creó religiones, Dios creó una relación, una comunión. Jesús es el puente entre la humanidad perversa y el Dios de toda gloria. Y si nosotros podemos entender, sabemos que nosotros en sí no pertenecemos a ninguna religión, porque una religión significa un montón de dogmas y enseñanzas que hay en torno a una divinidad. Pero la divinidad no siempre es el Dios vivo que usted y yo adoramos. El Dios vivo que se llama yo soy el que soy, Él no tiene nombre. La religión verdadera es aquella de hombres y mujeres que aman
con todo su corazón, con todas sus fuerzas, a Dios, y también aman al prójimo como a sí mismo. Esa es la religión que Cristo dejó. Se llama comunión con Dios. Job la tenía. Comunión con Dios. Jehová dio, Jehová quitó. No nos peguemos de las cosas materiales, a las cuales se las come los gorgojos, el hollín. Hagamos tesoro solamente en el cielo, y lo que Dios nos bendiga, compartámoslo con aquel que necesita. Los empresarios dando empleo, porque cuando damos empleo son muchas las personas que viven de allí, de ese empleo. Por eso hoy, con lo que ha pasado, muchos negocios que tenían 2, 3 empleados han quedado a la deriva. Y no es fácil lo que pasó, y no es fácil lo que viene, porque lo que viene es no quiero ser portador de malas noticias, pero sé sabio con los recursos que hoy tiene. Sé sabio con el trabajo que hoy tienes, porque vienen momentos complejos para la ciudad de Colombia. Porque es normal. Falta un montón de edificios que se van a demoler en Cali, en el cual las personas que están al lado de aquellos edificios tienen que salir con todas sus cosas, porque tal vez el edificio se le viene encima de su casa. Empresas que cayeron. Pero la buena noticia que yo puedo darle al pueblo de Dios es que nosotros no dependemos de las adversidades, ni del gobierno, ni de ninguna cosa creada, sino de nuestro Padre, Jehová Jireh, nuestro proveedor, Jehová Rafa, nuestro sanador. Él es nuestro guía, Él es nuestra bandera, Él es el que pelea la batalla por nosotros. Él es el que sabe que somos polvo, nos entiende, y Él es el que nos lleva de su mano. Las 2 huellas que vemos, Él nos lleva en sus brazos. De manera que hoy no importa la circunstancia que puedas estar pasando, déjate abrazar, déjate perdonar por Dios. Y usted y yo pidamos perdón si hemos dañado a alguien. ¿Cuántos se fueron a la tumba? Estaban enojados con su esposa, o con su esposo, o con sus hijos. No tuvieron la oportunidad de arrepentirse, porque pensaban que había un mañana, y el mañana es ya. No dejemos cabos sueltos, iglesia. Restituyemos al que hay que restituirle. Pidamos perdón al que hay que hacerlo. Damos el agradecimiento al que hay que hacerlo. Gracias por este vaso de agua. Hay agua. Bendito Dios. Hay agua. Hay vida, hay esperanza. Para la mayoría de los que estamos aquí, hemos tenido afectaciones en esta circunstancia, pero sabemos que Dios proveerá. Sabemos que Él nos lleva de su mano. Este siervo que está aquí, yo sé lo que es el estar al borde de la muerte, el que me he tenido que soportar varias veces, de arma en mi cabeza, injuriado, calumniado, de personas que creían leales y no lo eran. Pero cuando veo que Jesús amaba a Judas, yo digo: Judas, Jesús sabía, pero no es hipócrita, lo amaba de verdad a pesar de. Yo sé que mi Redentor vive.
Yo sé en quién he creído. Y le ruego a mi Padre que ni un solo segundo yo me aparte mientras viva de su presencia, y que mientras pueda hablar, enseñaré lo que Él me ha enseñado. Jod, mira, entonces, ¿de dónde viene? ¿Qué es el sufrimiento? Es un estado físico, mental y emocional de dolor. Es necesario reconocer de dónde viene el sufrimiento que hoy acarreo. Hoy le echamos la culpa a Satanás, le echamos la culpa a Dios y nos echamos nosotros mismos la culpa. Hay sufrimiento humano que viene como consecuencia del pecado, pero hay sufrimiento humano que también viene como consecuencia de tomar malas decisiones. Estudié la carrera que no era, desperdicié mi tiempo. Me casé con quien no era, los sueños se acabaron. Trabajo en lo que no me gusta. Si trabajas en lo que no te gusta, estás robando a la empresa. Busque algo para trabajar en lo que te gusta. Escuché una canción de Facundo Cabral y él dice eso, ¿sabe? Él dice: si estás con un hombre o mujer que te maltrata, que te hace la vida imposible y llevas años y no cambia y peor cada vez, dice: hay más de 4,000 mujeres en el mundo y debería reflexionar si la que tiene no es, o el que tiene no es. Decisiones que tomamos, decisiones que no hemos puesto delante de Dios, así sea pequeña. En este tiempo sí que necesitamos el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, y para nosotros tomar las decisiones humanas. El Señor le dice al Padre, el Señor Jesús le dice al Padre: yo no te pido que los quites del mundo. El mundo es esto que estamos viviendo, pero te pido que los guardes del mal. Déjate guiar por la palabra de Dios. Cambia tu conducta. Sea agradecido. No llores más, no te angusties, que Dios guardará y completa más aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque ha confiado en Él. Confía en Jehová y Él hará. Estad quietos y creed que Él hará. Estar quietos no es hacer nada, es confiar en que Dios hará posible lo que para usted es imposible. Pero tienes que trabajar, tienes que echar para adelante, tienes que levantarte, aunque con lágrimas, límpiatelas, que hay un mañana si vas de la mano de Cristo. Jod, entonces, en primera medida, nos muestra un hombre perfecto, ¿cierto? Recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué hay de malo en él para que el mal lo visite? Pero lo visitó. Si usted cree que por ser fiel al Señor no te va a acontecer nada, te va a acontecer. Porque el único que no peca es Jesús de Nazaret, hombre. Y Él nos entiende. Y si alguien dice que no peca, ya pecó. Es la misericordia y la gracia de Dios. Este hombre sufrió. José, yo me acuerdo siempre de José, vendido por sus hermanos, luego traicionado, calumniado, va a la cárcel.
¿A quién se le ocurre? Unos dicen es porque es un pecado que también le viene al bueno. ¿Y quién es más bueno que Jod? Que José, que Daniel. Caminemos en esos valores, que eso es muy claro. Y en esas tres preguntas yo quiero que vaya conmigo al capítulo 6, al versículo 6 de Jod, del capítulo 1. Y dice: un día acudieron a la presencia de Jehová los hijos de Dios, los ángeles, y entre ellos vino también Satanás. Satanás es real. Pero es mentira desde el principio. Él solo quiere hacer el mal. Aquí viene de rodear la tierra. Quiero que entendamos esto. Dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás dijo a Jehová: de rodear la tierra y andar por ella. Él es el acusador y sigue acusando. Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Jod, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Jod a Dios de balde? ¿No le has rodeado de protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos ha sido bendecido y por eso han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Dijo Jehová a Satanás: todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Quién vino a quitarle a Jod lo que tenía? ¿Dios o Satanás? ¿Quién es el autor intelectual? Dios mismo. ¿Eso lo hace ser menos misericordioso? No. ¿Eso lo hace ser un ser terrible? No. Por un lado, le estaba enseñando, mostrando a Satanás que aquel que de veras ama y teme a Dios, aún en la calamidad más grande, no se aparta de Dios. Y así sucedió. Tuvo que salir Satanás con la cola entre las patas, porque pudo comprobar por sí mismo que a un hombre o mujer de Dios no les puede hacer nada. Porque ese hombre o mujer de Dios se levanta en la fe y sale adelante. Y este hombre Jod nos enseña que si usted y yo perseveramos, al final del día vemos la mano de Dios. Por eso Jod allí, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 10, dice: acuérdate, ya el enfermo, como con una sarna, su propia esposa le dice: reniega de tu Dios y muérete. Pero Jod, ¿qué respondió? Ahí en el versículo 10: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Jod nos está enseñando que la calamidad llega, viene de parte de Dios cuando Dios tiene un propósito
para tu vida, para levantarte a un nivel superior, para mejorar tu vida, para que aprendas. Porque dice el Señor, no recibirá, dice, no te pondrá una carga más de lo que podéis soportar, y asimismo te dará la manera de salir de ella. Cualquier adversidad que puedas tener hoy es porque tú puedes resistirla en el poder de Dios para promoverte. Promovió a Jod. El final estado de Jod, sus amigos, a veces nuestros amigos nos juzgan. Esos 3 amigos lo juzgaron. Debe ser que tú tienes algo escondido. Revísate. Es que no puede ser, pues, que por donde sales, por ahí te dan. Hay algo que está pasando. ¿Y sabe cuándo Jod al final del día recibió su recompensa por su fidelidad? Cuando en vez de pelear con los llamados amigos, oró por ellos. En vez de nosotros pelear con algunos que no nos quieren, o que a veces como que tampoco los pasamos, los bendecimos. No os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Pero es que eso no es fácil. Cuando lo haces en tus fuerzas es difícil, pero si lo hacemos en el Espíritu de Dios es fácil. Amén. Sin el poder de Dios y su Santo Espíritu no podremos hacerlo. Y cuando hubo orado, sus riquezas aumentaron al doble y tuvo nuevamente 7 hijas. 3 hijos. ¿Es así? ¿Cuántas hijas? Eso. Y más hermosas que las que tenía antes, dice ahí la palabra. Ahí vinieron sus amigos y gente conocida a bendecirlos con joyas, alhajas, anillos. Y el postrer estado fue grandioso para Jod, grandioso para ti. Si lo crees, grandioso para ti. No importa lo que hayas perdido hasta ahora en la vida, pero hoy es día de que te levantes en la fidelidad y en el poder de Dios y reciba multiplicadamente lo que crees que ya no tenía esperanza, lo que crees que ya se había dañado. Hoy es el día. Hoy es el día para levantarte en el nombre de Jesús y decir: yo no acepto esa realidad. Yo acepto la verdad de Dios. Que tus hijos tal vez se están perdiendo, pues no se van a perder, porque de tu lado está el que vive por todos los siglos, a Jesucristo. Hay entonces sufrimiento que viene de parte de Dios y usa a Satanás como el látigo. Y Satanás es feliz haciendo el mal. Hay otro daño que hace Satanás a los incrédulos, porque los tiene a su merced. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que el evangelio no les resplandezca. Segunda de Corintios 4:4. Entonces están bajo las garras de Satanás. Y aquellos cristianos que por seguir pecando abren puertas para que entre el robador, usurpador, y viene y te vuelve la vida a cuadritos. Ahí no fue Dios, fuiste tú. Pero basta ya, ¿verdad? Hoy es el buen día para acomodar nuestra vida. Hoy es buen día para acomodar nuestra vida.
ir por aquello que hemos soñado. Satanás no puede, está imposibilitado. En Colosenses 2:14, el acta de decretos que nos acusaba, que nos era contraria, fue quitada y clavada en la cruz. Y todo Satanás y sus demonios, ese día en la cruz del Calvario, fue quitado su poder sobre la iglesia. Por eso el cristiano no puede ser poseído por Satanás, porque ¿qué comunión tiene Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No puede. Si no abres puertas, resistirlo y él huirá. No vamos a pelear con él. ¿Sabe cuándo sí vamos a enfrentar a ese poder de las tinieblas? Cuando vamos a orar por alguien que no conoce de Cristo, cuando vamos a arrancarlos del poder de las tinieblas y traerlos a la luz. Y no vamos nosotros en nuestra fuerza, sino que vamos en el poder de Dios. Es Dios el que lo hace. Ahí sí nos toca enfrentarlo, de resto no. Dice primera carta de Juan 5:18 que quiero que vayan conmigo allí, por favor. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que ha hecho oración de fe, que ha nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si son hechas nuevas de verdad, la palabra dice que sí, pero yo soy el que decido si realmente hice la oración con todo mi corazón, si realmente he nacido de nuevo. Entonces, si yo soy un hombre, mujer nacido de nuevo, no practico el pecado, porque aquel que ha sido engendrado por Dios lo guarda. ¿Cuál fue el engendrado por Dios? Jesús de Nazaret. Y el maligno no lo toca. Usted tiene que llevarse estas verdades y escribirlas en las tablas de tu mente y de tu corazón, porque usted no va a dejar más que el diablo venga y te zarandee. Usted tiene un escudo, y para pasar a ti tiene que pasar a través de Cristo. Y Cristo está donde aquel dice: sobre los fieles de la tierra pongo mis ojos, para que estén conmigo, y el que ande en el camino de la integridad, ese me sirve. Dios quiere que caminemos así. Entonces, ahí es Satanás. Él quiere hacer daño a la iglesia, pero él no tiene poder sobre la iglesia. Las fuerzas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y tú condenarás toda lengua mentirosa que se levante contra ti. Tú tienes la autoridad de Dios. Entonces, Dios, el Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Y Satanás no puede hacer nada si Dios no es el que lo mandó. Entonces, ¿por qué sigue haciendo daño Satanás al cristiano? Porque el cristiano abrió las puertas. Apréndate eso y levántate en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, para terminar, yo creo que queda claro que definitivamente hay sufrimiento que viene de parte de Dios, hay sufrimiento que viene de parte de Satanás, hay sufrimiento que viene por mi pecado y por tomar malas decisiones. Porque hay malas decisiones que no necesariamente son pecado, sino que la embarramos. Pidamos a Dios sabiduría. Amén. Porque el mundo que se acerca a la iglesia es para que le hablemos con sabiduría. Está lleno de problemas y quiere que nosotros, quiere escucharnos. Que la gente nos diga: yo no sé qué tiene usted, pero usted tiene algo que yo quiero ser como usted. Yo le digo: tú puedes ser mejor. Para terminar, Juan 16:33 dice:
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Les he hablado estas cosas, iglesia, para que tengan paz en Dios y su palabra. Yo solo soy el mensajero. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Tú no peleas una guerra. La guerra fue ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Usted y yo peleamos una batalla cada día en el nombre de Cristo. Porque mientras estemos en esta tierra, dice el Señor, mientras estemos en esta tierra habrá aflicción. Y este último texto, Mateo 11:28. Quiero que vamos allí a Mateo 11:28, que quiero explicar algo. Mateo 11:28. (28 al 30). Nos dice el Señor Jesucristo. Yo sé que muchos de ustedes venían cansados, ya no lo están. Amén. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Yo no vengo a divertir a nadie. Yo vengo a traer un mensaje de parte de Cristo. Yo no vengo a decir lo que pienso, sino lo que la Escritura dice que es. Y si me equivoco en algo, Padre, perdóname. Porque Él dice: aquel que le aumente a la palabra sea maldito, y el que le quite también sea maldito. Entonces hay que decir lo que ahí dice. Y a veces cruda y dura es la palabra, pero ella nos bendice. Y dice ahí en 11:28: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sabe? No hay ni uno solo de nosotros que no nos carguemos a veces. Cargados es las dificultades económicas, relaciones familiares, interpersonales, situaciones que vemos a nuestro alrededor que nos cargan, ¿cierto? Que nos cansan. Pero sin Dios vivir eso es complejo. Sin Dios vivir eso es ir al psiquiatra, al psicólogo. Es vivir en desventura hasta el punto de no querer vivir. Pero Cristo nos tiende los brazos, iglesia. Él tiene los brazos abiertos, como el padre a su niño que viene corriendo. Y no para despreciarlo, sino para abrazarlo con todo su corazón. Eso para descansar. Y luego dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprendid de mí. ¿Qué es el yugo? El yugo es como un palo que lo tienen dos bueyes encima del cuello, y van los dos juntos. Y si uno de los dos se atrasa, no hay trabajo bien hecho, y hay cansancio, y uno se puede caer y lastimarse. Y el yugo de Cristo es caminar asidos de la mano. Amén. Camina de la mano de Dios, que ese es el yugo. Y dice: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Dios de toda gloria nos enseña humildad, mansedumbre, para que no contestemos con dos piedras en la mano, para que no seamos como un fosforito, un montón de gasolina que prende tan fácil, sino para que hablemos cuando hay que hablar, callemos cuando hay que callar. Amén. Procura que tus palabras sean dulces, por si te toca tragártelas. Leí un día y creo que eso es verdad. Aprendid de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para tu alma. Estabas triste porque las cosas no salieron. Cristo te dice: camina conmigo, que yo doy descanso a tu alma. No busques al psiquiatra, al psicólogo. Yo soy tu descanso.
Yo soy tu paz. Ahórrate esa plata y compra el alimento que necesitas para tu vida. Hallaréis descanso para tus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Solo caminemos con Él. Aprendamos de Job, que aún en la adversidad adoró. Adoremos aún en la adversidad que estamos viviendo, y que de cada uno de nosotros salga una palabra de aliento, de esperanza, de fe para aquellos que están sufriendo en nuestras cuadras, en esta ciudad y Colombia. Porque de esta nos levantamos. La realidad es oscura, pero la verdad es tan clara como el sol. Que estamos guardados en las manos de Dios. Levántate y oremos.